Marta Ortega Pérez rompió a llorar al descubrir que su marido tenía una aventura con otro hombre. Marta Ortega Pérez, heredera de uno de los imperios más influyentes de la moda, jamás imaginó que el golpe más duro no vendría del mundo empresarial, sino de su propia casa. El día que descubrió la traición de su esposo, las lágrimas no fueron solo de dolor, sino de incredulidad. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Cómo se enteró? ¿Y qué decisión tomó después de esa noche que lo cambió todo? Quédate hasta el final para conocer la verdad completa. Comenta número 1 si quieres ver todo el video y descubrir lo que nunca se contó. Desde Madrid, la noticia cayó como un susurro incómodo en los pasillos del poder. Marta Ortega Pérez, siempre discreta, siempre firme, se vio envuelta, según versiones difundidas por medios y fuentes cercanas, en uno de los episodios más dolorosos de su vida personal. Aquella tarde, lejos de los focos y de las juntas directivas, habría recibido una información que nadie está preparado para escuchar: la sospecha de una infidelidad. No hubo cámaras. No hubo comunicados oficiales. Solo un silencio pesado y una emoción contenida que, dicen quienes la conocen, terminó por quebrarse en lágrimas. ¿Cómo se entera una mujer acostumbrada a controlar cada detalle cuando el golpe llega sin aviso? Los rumores apuntan a mensajes, a señales que no cuadraban, a ausencias que empezaron a doler más de lo normal. Nada confirmado públicamente, pero suficiente para desatar una tormenta íntima. En los días siguientes, Marta siguió cumpliendo con su agenda, mostrando al mundo la misma serenidad de siempre. Sin embargo, puertas adentro, el conflicto era otro: afrontar, callar o proteger lo más valioso. En España, donde la vida privada de las grandes figuras rara vez permanece oculta, el tema empezó a comentarse en voz baja, no por morbo, sino por la imagen de una mujer que, aún en la cima, también sufre como cualquiera. Este episodio, repetimos, basado en relatos no oficiales, revela algo más profundo: la fragilidad humana detrás del éxito, y deja preguntas abiertas que muchos se hacen hoy. ¿Se puede perdonar una traición? ¿Hasta dónde llega la fortaleza cuando el dolor es personal? Si tú también admiras a Marta y quieres seguir descubriendo cómo enfrentó este momento y qué enseñanzas deja su historia, dale like al video y acompáñanos hasta el final. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias con respeto y verdad. Tras aquel periodo de tensión silenciosa y preguntas sin respuesta, la narrativa pública alrededor de Marta Ortega Pérez comenzó a desplazarse de lo íntimo a lo histórico. Porque mucho antes de que su nombre ocupara titulares por cuestiones personales, ya existía un recorrido meticuloso que la llevaría casi inevitablemente al centro del escenario económico y social de España. El punto de inflexión empezó a dibujarse a mediados de la década de 2010, cuando Marta dejó de ser percibida únicamente como la hija de, y empezó a ganar visibilidad propia dentro del ecosistema de Inditex. En Arteixo, A Coruña, sede del grupo, su presencia se volvió constante y discreta a la vez. No buscaba protagonismo, pero su forma de trabajar llamaba la atención. Reuniones largas, preguntas precisas, interés genuino por los equipos creativos y una obsesión casi silenciosa por los detalles que el gran público no veía. Algunos empleados recuerdan hoy, mirando atrás, pequeñas señales que entonces parecían irrelevantes. Marta recorriendo los departamentos de diseño sin séquito, escuchando más de lo que hablaba. Su insistencia en visitar tiendas clave en París, Milán y Londres sin anunciarlo a la prensa. O su costumbre de revisar prototipos y colecciones cápsula a altas horas de la noche. Eran gestos mínimos, pero constantes, que anticipaban una forma de liderazgo distinta. El verdadero salto de percepción llegó en 2018 y 2019, cuando empezó a asumir responsabilidades más visibles en el área de imagen y posicionamiento de marca. Mientras el mundo de la moda se debatía entre la inmediatez digital y la herencia artesanal, Marta impulsó una narrativa híbrida: modernidad sin estridencias, lujo sin ostentación. Para muchos analistas, ahí empezó a construirse su reputación como una estratega silenciosa. El 1 de abril de 2022, en Madrid, ese proceso culminó simbólicamente cuando asumió la presidencia de Inditex. No fue una coronación clásica. No hubo discursos grandilocuentes ni celebraciones públicas exageradas. Pero el impacto fue inmediato. Los mercados reaccionaron, los medios internacionales pusieron el foco en ella, y de repente, Marta Ortega se convirtió en una de las mujeres más observadas del panorama empresarial europeo. Curiosamente, quienes la habían seguido de cerca no se sorprendieron. Años después, muchos reconocen que las señales estaban ahí desde el principio. Su manera de mantenerse al margen de la vida social mediática,
su rechazo a entrevistas personales, su preferencia por dejar que los resultados hablaran. Incluso en eventos clave, como desfiles estratégicos en La Coruña o presentaciones privadas en Nueva York, su presencia era firme pero contenida, como si entendiera que el verdadero poder no necesita exhibirse. Ese momento de fama no llegó como un estallido repentino, sino como una marea que sube lentamente. Marta empezó a ser citada en foros económicos, a aparecer en listas internacionales de liderazgo femenino y a ser analizada por expertos en gestión empresarial. Sin embargo, ella seguía moviéndose con la misma sobriedad. Agenda cerrada, vida privada blindada, foco absoluto en el trabajo. Con el paso del tiempo, algunos episodios del pasado cobraron nuevo sentido. Decisiones aparentemente menores, viajes discretos, silencios estratégicos frente a la prensa. Todo encajaba ahora como parte de una construcción paciente. La fama, en su caso, no fue un objetivo, sino una consecuencia. Y así, mientras el mundo celebraba su éxito y la señalaba como símbolo de una nueva etapa para Inditex, Marta Ortega continuaba avanzando, consciente de que el reconocimiento público es solo una fase más, nunca el destino final. Para entender ese ascenso paciente y casi inevitable, es necesario retroceder varias décadas hasta un tiempo mucho menos luminoso, cuando el apellido aún no pesaba como hoy, y la vida de Marta Ortega Pérez transcurría lejos del brillo que más tarde la rodearía. Marta nació en 1984, en La Coruña, en una Galicia todavía marcada por los contrastes sociales y económicos de la España de finales del siglo XX, aunque desde fuera podría parecer que creció envuelta en privilegios. Quienes conocen bien aquellos primeros años describen un entorno sorprendentemente austero. Su familia, instalada en Arteixo, vivía bajo una disciplina férrea, donde el trabajo ocupaba el centro de todo y el confort no era una prioridad. Desde muy pequeña, Marta fue educada en la idea de que nada estaba garantizado. Las mañanas empezaban temprano y los horarios se respetaban con rigor. No había lujos innecesarios ni concesiones a la comodidad. Sus padres insistían en que comprendiera el valor del esfuerzo, incluso cuando todavía era demasiado joven para entender el alcance real de aquellas lecciones. A diferencia de otros niños de su entorno, no creció rodeada de atenciones especiales ni de una vida social ostentosa. En el colegio al que asistió en La Coruña, Marta destacaba más por su discreción que por su presencia. No buscaba liderar ni llamar la atención. Los profesores de entonces recuerdan a una niña observadora, silenciosa, con una capacidad poco común para absorber lo que ocurría a su alrededor. Prefería escuchar antes que hablar, y esa costumbre se convertiría más tarde en una de sus señas de identidad. Hubo momentos especialmente duros durante su infancia, marcados por ausencias prolongadas y un clima emocional contenido. La figura paterna estaba casi siempre ligada al trabajo, y el hogar se organizaba en función de agendas exigentes. Marta aprendió pronto a gestionar la soledad y a encontrar refugio en rutinas simples: la lectura, los paseos por la costa gallega, el deporte practicado sin exhibición. Eran pequeñas válvulas de escape que hoy, vistas con perspectiva, parecen anticipar su carácter reservado. En la adolescencia, a finales de los años 90, esa sensación de vivir en segundo plano se acentuó. Mientras otros jóvenes buscaban afirmarse socialmente, ella mantenía una distancia prudente. Las amistades eran pocas y seleccionadas. No por timidez, sino por una intuición temprana de que la exposición podía convertirse en un riesgo. Algunos compañeros recuerdan ahora que evitaba hablar de su familia y cambiaba de tema cuando la conversación se acercaba a asuntos personales. Uno de los episodios menos conocidos de esa etapa ocurrió durante una estancia formativa fuera de España, cuando Marta aún no había alcanzado la mayoría de edad. El choque cultural, la exigencia académica y la falta de referentes cercanos la obligaron a madurar de forma acelerada. Aquellos meses, vividos entre la incertidumbre y la autoexigencia, reforzaron una idea que la acompañaría siempre. La fortaleza no se exhibe, se construye en silencio. Con el tiempo, ciertos detalles de su infancia empezaron a reinterpretarse. Su incomodidad frente a los focos, su rechazo a las celebraciones públicas, su necesidad de controlar el entorno. Todo tenía raíces profundas en esos primeros años marcados por la contención y la disciplina. No fue una niñez fácil, ni emocionalmente expansiva. Fue una infancia de aprendizaje constante, de adaptación y de resistencia silenciosa. Así, mucho antes de que el mundo la señalara como símbolo de éxito, Marta ya había atravesado pruebas que no figuraban en ningún titular. Experiencias tempranas que moldearon su carácter y que, décadas después, explicarían por qué, incluso en los momentos de mayor visibilidad, sigue moviéndose como si la fama fuera apenas un ruido de fondo. Ese carácter forjado en la contención y el silencio encontró su reflejo natural en la vida personal que Marta Ortega Pérez
fue construyendo con el paso de los años. Lejos de los estereotipos asociados a las grandes fortunas, su entorno íntimo se organizó siempre alrededor de una premisa clara: proteger lo privado como si fuera un territorio sagrado. La relación con sus padres marcó profundamente esa forma de entender la vida. Desde la infancia, el vínculo familiar estuvo atravesado por el respeto y la exigencia. En Arteixo y La Coruña, el hogar no era un lugar de ostentación, sino de normas claras y silencios elocuentes. Su padre, figura central aunque muchas veces ausente físicamente, representaba el trabajo constante y la disciplina absoluta. Su madre, más presente en el día a día, aportaba equilibrio, discreción y una vigilancia casi invisible sobre la formación emocional de Marta. Con los años, ese modelo parental se transformó en una referencia que ella misma reproduciría más adelante. Ya en la edad adulta, cuando su nombre empezaba a circular con más fuerza en los círculos empresariales, Marta tomó una decisión que sorprendería a muchos: blindar su vida personal incluso más que antes. Vivía entre Madrid y Galicia, con estancias frecuentes en La Coruña, evitando rutinas previsibles. Quienes la rodeaban sabían que no era una cuestión de desconfianza, sino de supervivencia emocional. Había aprendido desde joven que la exposición excesiva siempre tiene un precio. En el terreno sentimental, su historia se desarrolló con la misma discreción. Las relaciones importantes de su vida nunca fueron exhibidas como parte de un relato público. Sin embargo, puertas adentro, Marta buscaba estabilidad, normalidad y un espacio donde no fuera la presidenta ni la heredera, sino simplemente ella misma. Con el tiempo, esa necesidad se hizo aún más evidente tras convertirse en madre. La llegada de sus hijos supuso un punto de inflexión profundo. Según personas de su entorno, la maternidad reforzó su determinación de separar con claridad dos mundos, el profesional y el familiar. En su residencia, lejos de agendas y reuniones, se impuso una rutina sorprendentemente sencilla: horarios estrictos, comidas compartidas, presencia real. Marta insistía en participar activamente en la crianza, incluso reorganizando compromisos para estar presente en momentos clave. No delegaba lo esencial. Algunos detalles que hoy salen a la luz revelan esa faceta menos conocida: llevar personalmente a sus hijos a determinadas actividades en Madrid, asistir sin escolta a actos escolares discretos, o pasar temporadas completas en Galicia para que crecieran en contacto con el mar y la naturaleza. Eran gestos pequeños pero constantes, que contrastaban con la imagen pública de una mujer inmersa en decisiones de alcance global. La relación de Marta con sus padres también evolucionó con los años. De la obediencia silenciosa pasó a un diálogo más horizontal, especialmente en momentos de cambio dentro de la empresa. Sin embargo, nunca perdió ese respeto casi ritual que la caracterizaba desde niña. En encuentros familiares descritos como sobrios y breves, se hablaba poco de negocios y mucho de lo práctico, de la vida cotidiana, de lo que realmente importa cuando las puertas se cierran. Curiosamente, muchas señales de esta vida personal protegida ya estaban ahí desde hacía tiempo. Su incomodidad en actos sociales prolongados, su ausencia deliberada de redes personales visibles, su negativa sistemática a conceder entrevistas íntimas, todo respondía a una estrategia vital aprendida muy pronto. Lo que se muestra, se expone; lo que se expone, se debilita. Así, mientras el mundo exterior intentaba descifrar quién era realmente Marta Ortega, su verdadero núcleo, padres, hijos, espacios privados, permanecía intacto, casi invisible. Una vida construida con capas, silencios y decisiones firmes, donde cada gesto cotidiano parecía responder a una experiencia pasada y a una intuición muy clara. El éxito puede compartirse, la intimidad, número. Esa protección casi obsesiva de la vida privada se extendió con el paso del tiempo a otro terreno aún más sensible: la salud actual de Marta Ortega Pérez. En los últimos años, su entorno ha aprendido a leer entre líneas, porque Marta nunca ha hablado abiertamente de este asunto. Sin comunicados, sin entrevistas médicas, sin declaraciones directas, solo señales. A partir de 2022, coincidiendo con su llegada a la presidencia de Inditex en Madrid, algunos observadores atentos comenzaron a notar pequeños cambios en su rutina pública. No se trataba de ausencias prolongadas ni de cancelaciones llamativas, sino de ajustes casi imperceptibles, agendas más compactas, desplazamientos cuidadosamente planificados, reuniones clave concentradas en franjas horarias muy concretas. Para muchos, aquello no era una estrategia empresarial, sino una forma de gestionar la energía.
En Arteixo, donde sigue pasando largas temporadas, quienes trabajan cerca de ella describen un ritmo de trabajo intenso pero sorprendentemente ordenado. Marta evita jornadas interminables y prioriza espacios de concentración absoluta. Las pausas, antes inexistentes, ahora forman parte del esquema diario. Caminatas breves, alimentación estrictamente controlada y una clara reducción de actos sociales innecesarios. No es fragilidad, es prevención. Algunos episodios del pasado adquieren hoy un nuevo significado. En 2020 y 2021, durante periodos de máxima presión global, hubo momentos en los que Marta redujo su presencia física en determinados eventos, delegando sin ruido. Entonces se interpretó como discreción estratégica. Ahora, fuentes cercanas sugieren que también respondía a una necesidad de cuidar el equilibrio físico y mental en un contexto de exigencia extrema. En actos públicos recientes celebrados en Madrid, París y La Coruña, su imagen ha transmitido serenidad, aunque no exenta de señales sutiles, gestos más contenidos, una atención especial a los tiempos, una clara preferencia por formatos breves. Nada alarmante, pero sí revelador de una mujer consciente de que la resistencia a largo plazo no se improvisa. Quienes la conocen bien insisten en que Marta siempre ha tenido una relación exigente con su propio cuerpo. Desde joven practicó deporte de manera constante, no como exhibición, sino como disciplina. Hoy esa relación se ha vuelto aún más consciente. Rutinas regulares, supervisión profesional continua y una atención especial al descanso. En Galicia, lejos del ruido institucional, aprovecha el entorno natural para desconectar de forma real, no simbólica. También hay un componente emocional que no puede ignorarse. La presión acumulada, las responsabilidades globales y los episodios personales vividos en los últimos años dejaron huella. Sin dramatismos públicos, Marta optó por fortalecer su entorno cercano y reducir al mínimo las interferencias externas. Personas de su círculo hablan de una etapa de replanteamiento silencioso, en la que la salud dejó de ser un asunto secundario para convertirse en una prioridad estratégica. En retrospectiva, muchas señales estaban ahí desde hace tiempo. Su rechazo a viajes innecesarios, su negativa a cenas tardías, su insistencia en mantener rutinas estables incluso en semanas clave. Todo respondía a una misma lógica: cuidar el cuerpo para sostener decisiones que afectan a miles de personas. Hoy, Marta Ortega se muestra estable, activa y plenamente operativa. No hay comunicados médicos ni alarmas visibles. Pero tampoco hay improvisación. Su salud se gestiona con la misma precisión con la que dirige una empresa global, anticipando riesgos, escuchando señales y evitando excesos. Una forma de fortaleza que no busca aplausos, sino continuidad. Y mientras el mundo observa cada uno de sus movimientos, ella sigue avanzando con cautela, consciente de que, en su posición, mantener el equilibrio es tan crucial como cualquier decisión estratégica que se tome en una sala de juntas. Ese equilibrio cuidadosamente construido entre lo público y lo íntimo terminó definiendo la vida entera de Marta Ortega Pérez como una sucesión de etapas silenciosas, más que como una cadena de hitos ruidosos. Su trayectoria nunca avanzó en línea recta. Fue, más bien, un camino de observación constante, decisiones contenidas y tiempos elegidos con precisión. Tras asumir responsabilidades crecientes dentro del grupo, Marta empezó a vivir una doble temporalidad. Por un lado, el ritmo vertiginoso de una empresa global con centros neurálgicos en Arteixo, Madrid, París y Nueva York. Por otro, una vida personal que seguía marcada por la prudencia aprendida en la infancia. Esta dualidad se convirtió en una constante a partir de 2015, cuando su nombre empezó a aparecer con mayor frecuencia en círculos económicos internacionales. En aquellos años, muchos interpretaron su bajo perfil como una estrategia heredada. Sin embargo, con el paso del tiempo se hizo evidente que respondía a una convicción más profunda. Marta entendía el poder no como un escenario, sino como una posición desde la que observar sin ser observada. Esa filosofía se reflejaba incluso en su forma de desplazarse. Vuelos discretos, agendas fragmentadas, estancias breves en capitales clave y regresos frecuentes a Galicia, donde siempre pareció recuperar una forma de normalidad que no encontraba en otros lugares. A finales de la década de 2010, comenzaron a emerger señales de un liderazgo propio. No eran declaraciones ni gestos públicos, sino cambios internos que hoy se interpretan como decisivos. Reorganizaciones silenciosas, apuestas por perfiles jóvenes, una atención creciente a la sostenibilidad y a la coherencia entre imagen y estructura. Todo ello ocurría mientras Marta seguía evitando el foco mediático, como si supiera que cada paso necesitaba tiempo para asentarse.
Su vida personal atravesaba, en paralelo, momentos de redefinición. Las experiencias sentimentales, la maternidad y la presión externa obligaron a Marta a replantear prioridades. Según personas cercanas, hubo periodos en los que redujo voluntariamente su presencia pública para centrarse en decisiones íntimas que no podían posponerse. No fueron retiradas, sino ajustes. Pequeños movimientos que pasaron desapercibidos para el gran público, pero que marcaron su equilibrio interno. En 2020, el contexto global alteró todas las rutinas conocidas. Para Marta, aquel periodo supuso una prueba silenciosa. Con la movilidad limitada y las decisiones concentradas en pocas manos, su capacidad de análisis y contención se volvió aún más visible. Mientras otros optaban por mensajes grandilocuentes, ella reforzaba estructuras, escuchaba informes y tomaba decisiones lejos de los titulares. Ese año su vida quedó aún más blindada, como si la incertidumbre exterior reforzara su necesidad de control interno. Con la llegada de 2022, su figura adquirió una dimensión distinta. Ya no era solo una presencia influyente, sino un símbolo de continuidad y cambio al mismo tiempo. Sin embargo, su día a día seguía alejado de cualquier narrativa épica. Madrugadas tempranas, reuniones cerradas, desplazamientos calculados y regresos frecuentes al entorno familiar. La vida de Marta parecía construida para resistir, no para deslumbrar. Al mirar atrás, ciertos episodios cobran hoy un nuevo significado. Decisiones que parecían frías, silencios prolongados, ausencias estratégicas, todo encaja como parte de una biografía marcada por la anticipación. Marta no reaccionaba, se preparaba. Y esa preparación tenía raíces profundas, en la infancia austera, en la adolescencia contenida, en los primeros años de trabajo sin reconocimiento visible. Su vida, lejos de ser una sucesión de privilegios, se revela como un ejercicio constante de adaptación. Cada etapa exigió renuncias invisibles, a la espontaneidad, a la exposición, incluso a ciertas formas de cercanía. Pero también le permitió construir una identidad sólida, difícil de erosionar incluso en momentos de presión extrema. Así, la historia de Marta Ortega no se entiende como una biografía tradicional, sino como una acumulación de decisiones pequeñas, tomadas en lugares concretos y en momentos precisos. La Coruña, Arteixo, Madrid, París. Cada ciudad dejó una huella distinta. Cada año añadió una capa más a una vida que sigue desarrollándose lejos de los focos, pero profundamente conectada con todo lo que ocurre a su alrededor. Con el paso de los años, la vida de Marta Ortega Pérez fue adquiriendo una densidad particular, como si cada etapa se apoyara sobre la anterior sin romper nunca el hilo invisible que la conectaba. Nada en su recorrido parece fruto del azar. Todo responde a una secuencia de tiempos bien medidos, de lugares elegidos con cuidado y de decisiones tomadas cuando el contexto lo exigía, no cuando lo pedía el ruido exterior. A partir de 2013, su presencia en determinados espacios empezó a repetirse con una regularidad que pocos supieron interpretar en su momento. En Arteixo, no solo acudía a la sede central, sino que se dejaba ver en áreas que hasta entonces parecían secundarias. Logística, producto, tiendas piloto. No hablaba mucho, pero observaba con una atención que incomodaba a algunos y tranquilizaba a otros. Hoy, antiguos colaboradores recuerdan esa mirada como una señal temprana de alguien que estaba aprendiendo el funcionamiento real del sistema desde dentro, sin intermediarios. En 2016, durante varias estancias discretas en París, Marta pasó largas horas en reuniones vinculadas a imagen, posicionamiento y coherencia de marca. No eran viajes anunciados ni recogidos en agendas públicas. Se movía con naturalidad entre equipos creativos y responsables técnicos, interesándose por procesos más que por titulares. Años después, muchos reconocen que esas visitas marcaron un antes y un después en la forma en que la empresa empezó a entender su propia proyección internacional. Su vida personal, mientras tanto, seguía un ritmo paralelo, casi invisible. Residencias compartidas entre Madrid y Galicia, desplazamientos cortos, círculos sociales muy reducidos. Marta parecía huir deliberadamente de cualquier forma de espectacularización de su día a día. Incluso en eventos donde su presencia era inevitable, optaba por entradas y salidas discretas, evitando prolongar exposiciones innecesarias. Entre 2017 y 2019, se produjo un cambio que hoy se interpreta como clave. Marta comenzó a delegar menos y a implicarse más directamente en decisiones complejas. No se trataba de imponer criterios, sino de comprender las consecuencias a largo plazo. Ese periodo coincidió con momentos de reflexión personal, marcados por una necesidad creciente de coherencia entre lo que hacía y lo que representaba.
Personas de su entorno hablan de noches largas, de lecturas constantes y de una actitud introspectiva poco habitual en figuras de su nivel. El año 2020 introdujo una ruptura global que afectó a todas las estructuras conocidas. Para Marta, ese tiempo supuso una aceleración silenciosa de procesos internos, con movilidad limitada y una presión inédita. Su forma de vida se volvió aún más austera. Menos desplazamientos, más análisis, decisiones tomadas desde espacios cerrados, a menudo desde La Coruña, lejos de los centros tradicionales de poder. Fue también un periodo en el que reforzó vínculos familiares y redujo al mínimo cualquier exposición innecesaria. Al llegar 2021, algunas señales empezaron a ser visibles para los observadores más atentos: cambios en la organización, nuevos perfiles en puestos clave, una narrativa más coherente entre discurso y acción. Marta seguía sin conceder entrevistas personales, pero su huella comenzaba a notarse con claridad. No hablaba de su vida, la dejaba entrever a través de sus decisiones. Tras asumir formalmente un rol central en 2022, su vida entró en una fase de consolidación. No hubo celebraciones públicas ni gestos teatrales. El día a día continuó marcado por rutinas estrictas, por una gestión cuidadosa del tiempo y por una separación cada vez más clara entre lo que pertenece al ámbito público y lo que no. Su biografía seguía escribiéndose lejos de las cámaras, en espacios cerrados, en conversaciones breves y en silencios prolongados. Mirado con perspectiva, cada etapa de su vida parece haber dejado pistas que solo ahora empiezan a encajar. La infancia contenida, la juventud observadora, la adultez discreta, el liderazgo sin estridencias. Todo forma parte de una misma lógica vital. Avanzar sin romper, crecer sin exhibirse, resistir sin endurecerse. Así, la vida de Marta Ortega continúa desplegándose como un relato sin sobresaltos aparentes, pero cargado de capas, un recorrido donde el tiempo, los lugares y las decisiones se entrelazan de forma precisa, y donde cada nuevo capítulo parece apoyarse firmemente en los silencios del anterior. A medida que el tiempo avanzaba, la vida de Marta Ortega Pérez fue entrando en una fase menos visible pero decisiva, en la que los movimientos ya no buscaban consolidar una posición, sino sostenerla. Entre 2022 y 2024, su día a día quedó marcado por una agenda fragmentada en bloques muy precisos, alternando estancias en Madrid, semanas completas en Arteixo y desplazamientos puntuales a París y Nueva York. No eran viajes protocolarios, se trataba de encuentros cerrados, recorridos por equipos concretos y revisiones minuciosas de procesos que rara vez trascienden a la opinión pública. En ese periodo, algunos observadores comenzaron a notar un cambio sutil en su forma de estar. Menos presencia en actos multitudinarios, más tiempo en entornos reducidos. Marta parecía haber asumido que la exposición constante erosiona y optó por una vida funcional, casi minimalista, donde cada aparición tenía un propósito claro. Quienes trabajaban cerca de ella hablaban de reuniones más cortas, decisiones más meditadas y una atención creciente a los efectos colaterales de cada paso. Durante 2023, se produjo un fenómeno curioso. Mientras su nombre ganaba peso en análisis internacionales sobre liderazgo y gestión, su vida personal se volvía aún más hermética. Residencias alternadas, círculos íntimos cada vez más cerrados, y una rutina familiar que se mantenía inalterable pese a la presión exterior. En Galicia seguía encontrando un refugio constante. Caminatas por la costa, horarios regulares y una relación casi ritual con el tiempo, como si necesitara anclar su vida a algo que no cambiara. Antiguos colaboradores recuerdan ahora episodios aparentemente menores que, con perspectiva, resultan reveladores. En Arteixo, Marta solía llegar antes de lo previsto y recorrer zonas no visibles de la sede, interesándose por dinámicas internas más que por resultados inmediatos. En Madrid, prefería reuniones tempranas y evitaba prolongarlas más allá de lo necesario. Eran gestos que hablaban de una forma de vida organizada alrededor del control del desgaste. También hubo momentos de repliegue. A finales de 2024, redujo notablemente su presencia en determinados foros internacionales, delegando representaciones sin hacer ruido. Entonces se interpretó como una estrategia de agenda. Hoy, algunas fuentes apuntan a una necesidad más profunda de preservar el equilibrio personal tras años de exigencia acumulada. No fue una retirada, sino una recalibración. La vida de Marta se fue convirtiendo, así, en una sucesión de capas superpuestas. Cada etapa no borraba la anterior, sino que la integraba. La niña observadora de La Coruña, la joven reservada que evitaba hablar de sí misma, la profesional silenciosa que aprendía desde dentro, la dirigente que elige cuándo y cómo estar. Todo convivía en una misma persona, sin contradicciones aparentes.
En conversaciones privadas, descritas como breves y directas, Marta evitaba hablar del pasado como algo superado. Para ella, cada experiencia seguía operando en el presente. Las decisiones actuales parecían dialogar constantemente con aprendizajes antiguos. Esa continuidad explica por qué su vida no se percibe como una suma de éxitos, sino como un proceso sostenido. Hoy, su biografía continúa escribiéndose lejos de cualquier narrativa épica. No hay giros abruptos ni gestos teatrales. Hay tiempo, lugares concretos y elecciones que solo cobran sentido cuando se observan en conjunto. Madrid, Arteixo, La Coruña, París. Cada ciudad sigue funcionando como un punto de anclaje en una vida que avanza sin romper nunca el hilo que la sostiene. Antes de seguir adelante, vale la pena detenerse un instante y mirar a Marta Ortega Pérez no como un nombre poderoso, sino como una persona. Detrás de los cargos, las decisiones y los silencios, hay una mujer que ha cargado con responsabilidades enormes, con expectativas ajenas y con heridas que nunca eligió mostrar. Su historia no es solo la del éxito, sino también la de la resistencia, la discreción y la fortaleza silenciosa. En un mundo que exige resultados inmediatos y vidas expuestas, Marta eligió otro camino: avanzar sin ruido, proteger a los suyos y sostenerse incluso cuando el